Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos quienes nos acompañan y que participarán de esta nueva reunión organizada por nuestra sociedad. Muchas gracias. Las alternativas de tratamiento y cuidados estéticos de la región periorbicular y del tercio inferior de la cara son variadas. Son variadas y muy extensas, tanto que se extienden desde lo cosmético hasta lo quirúrgico. Esta tarde, un miembro de nuestra sociedad nos contará sus estrategias o las estrategias que utiliza en sus prácticas para el cuidado de esta zona. Oscar. Sí, gracias Manuel. Hoy contamos con la presencia del doctor Humberto Jiménez Villarroel. El doctor Jiménez Villarroel es miembro de nuestra Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, también es miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y es docente de la Cátedra Tercera de Anatomía de la UBA. El doctor Humberto Jiménez Villarroel hoy nos va a hablar sobre la combinación de tecnologías para el rejuvenecimiento de los párpados y el tercio inferior con plasma y un bioestimulador inyectable. Así que le damos la bienvenida al doctor Humberto para que nos haga su presentación. Después de eso haremos las preguntas que nos consulten por el chat y las inquietudes que tengan para redondear esta sesión. No sé si Fabián querés agregar algo o damos directamente la apertura al orador. Doctor Humberto. Bueno, buenas tardes, paso a compartir mi charla y quería agradecerles la oportunidad para compartir un poco esta experiencia, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hablar de la combinación de tecnologías para rejuvenecimiento de párpado y tercio inferior con el plasma de Plexer, ¿sí? Y un bioestimulador que se conoce como Profilo. Entonces nosotros vamos a tener esta estrategia para lo que es el envejecimiento. Y nosotros tenemos que ver que el envejecimiento comienza desde una temprana edad, y que nosotros actualmente estamos tratando pacientes que antes ni siquiera pensamos en tratarlos, pacientes que por ahí tienen 25 años y ya nos vienen a consultar porque comienzan a tener ciertos estigmas de envejecimiento y quieren prevenirlos. Entonces todo esto que vamos a hablar hoy sirve tanto como para tratamiento como para prevención. Entonces sabemos que el proceso de envejecimiento se da en todos los niveles de lo que es el componente facial, tanto desde el componente óseo, los compartimientos grasos, tanto superficiales como profundos, que llevan a una flacidez de toda la parte muscular y afectan también a lo que se ve, que es el componente dérmico, el componente de la piel en sus dos capas, ¿sí? La dermis y la epidermis. El envejecimiento entonces es por un lado, un fenómeno de deflación principalmente, en donde va perdiendo volumen el rostro, lo cual lleva después a una ptosis. Entonces nosotros tenemos que manejar dos conceptos para reponer. Uno es el volumen y otro es el efecto de lifting o lift, ¿sí? O elevación de esos tejidos. Y entonces, si nosotros nos hacemos una idea tridimensional de lo que son los componentes faciales, vemos que está, ¿sí? Es como si fuera una torta en donde tenemos distintos planos que están interrelacionados entre ellos y están unidos a través de distintos ligamentos y que uno va a influenciar, ¿sí? la aparición o los efectos de envejecimiento sobre los demás. Acá tenemos un preparado en donde vemos el tejido superficial, la parte muscular, ¿sí? El tejido profundo, la capa de piel, ¿sí? Y los componentes vasculares que hay entre cada una de estas capas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo nuestros pacientes? Me quiero ver mejor, pero
muchas veces aparece esto: no me quiero operar, ¿sí? Y no me quiero operar por distintas razones, ¿sí? No quiero entrar al quirófano, tengo estrés, tengo miedo a la anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos tenemos que convertir de cirujanos en una especie de magos, ¿sí? Y ahí pasa, todas nuestras habilidades quirúrgicas las tenemos que transformar en otras opciones. Y esas otras opciones son toda una serie de armamentario que nos tenemos que ir adornando, ir conociendo para incluir en nuestra práctica diaria. Hoy vamos a ver, por un lado, un bioestimulador que es a base de ácido hialurónico, que se conoce como Profhilo. Hace poco se presentó acá en Argentina, ¿sí? Y es una tecnología que se conoce como NICO. Esa tecnología está basada en un complejo estabilizado de dos componentes. Es un ácido hialurónico de bajo peso molecular, ¿sí? Entre 80 y 100 kilodalton, y un componente de ácido hialurónico de alto peso molecular entre 1100 y 1400 kilodalton. Cada uno tiene 32 miligramos, ¿sí? Del componente de bajo peso molecular y del de alto peso molecular, que viene en una jeringa prellenada de 2 mililitros. La característica de este ácido hialurónico, ¿sí? Es que la sumatoria nos va a dar un 64 miligramos de ácido hialurónico, pero que no están sueltos, no están combinados como podríamos hacer o como hacíamos por ahí en algún momento, de donde combinábamos ácido hialurónico de distintas densidades para lograr algún efecto intermedio o para hacer blanch a nivel facial, ¿sí? Entonces, ¿qué es el NICO? ¿Sí? Es un complejo del ácido hialurónico y sales de sodio que nos llevan a través de una serie de pasos, a combinar estas dos moléculas, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros tenemos una combinación inicial de ácido hialurónico de bajo peso y de alto peso, ¿sí? Las cadenas de alto peso tienen una característica, ¿sí? Van formando enlaces, ¿sí? A través de las moléculas de hidrógeno, pero son de unos enlaces débiles. Por otro lado, las moléculas del ácido hialurónico de bajo peso no forman estos enlaces y están sueltos. Si nosotros inyectáramos esto así, veríamos que la degradación del ácido hialurónico, ¿sí? De cadena baja se degrada muy rápido, por lo cual la duración es poca. Entonces pasa a un segundo estadio o una combinación, ¿sí? A través de la aplicación de un proceso, tanto de calor como de sales de sodio, que nos llevan a que se van rompiendo los enlaces débiles de las cadenas largas, ¿sí? La fracción del ácido hialurónico de bajo peso se va a comenzar a imprincar o a meter entre esas cadenas largas, y después a través de un proceso de enfriamiento controlado, ¿sí? Vamos a conseguir un complejo híbrido estabilizado. Ese complejo híbrido estabilizado, la ventaja que va a tener, ¿sí? Es que va a formar como si fuera una gran molécula, combinando esto en un solo tejido. Entonces, vamos a ver que no es una mezcla, sino que es un entrelazado de las dos moléculas, las de alto peso y las de bajo peso molecular. Entonces, ¿por qué esto me va a mejorar esta fórmula? ¿Sí? Por un lado, va a hacer que la degradación del ácido hialurónico sea más lenta, ya que el ácido hialurónico comienza a degradarse desde las puntas. El ácido hialurónico que está protegido, el de cadenas cortas que está protegido dentro de las cadenas largas, ¿sí? va a tener una degradación mucho más lenta. Y a su vez, a su vez protege a las cadenas largas. Por otro lado, conseguimos una concentración de ácido hialurónico más alta por la combinación de estos dos, ¿sí? Con una mejor estabilidad ante la degradación del cuerpo, manteniendo una característica que es la fluidez, ¿sí? Un ácido hialurónico de 64 miligramos tendría una fluidez, ¿sí? Muy alta, muy baja, cuando lo queremos pasar, por ejemplo, por una jeringa de 27G.
que con este tipo de combinación, esta fluidez prácticamente es la del ácido hialurónico de alta densidad, pero no mucho más que ello, ¿sí? Y entonces esto a su vez logra lo que se llama un perfil biológico mejorado. ¿Por qué? Vamos a lograr a esa molécula, va a lograr estimular tanto a los queratinocitos como a los fibroblastos por una elongación de sus fibras y los va a estimular a que se vuelvan a activar por una contracción de las miofibrillas internas de cada una de estas células, ¿sí? Con lo cual va a mejorar por un lado su elasticidad y por otro lado el soporte. Entonces, las características rheológicas del Profhilo, ¿sí?, es que tiene una alta cohesividad con una fluidez alta, pero sin tener un efecto lift ni de escultura altos. ¿Y esto para qué me sirve? Para remodelar las capas superficiales de la piel. Por un lado, yo voy a tener la estimulación de los queratinocitos, ¿sí?, de los fibroblastos, y por otro lado le voy a dar volumen a la capa del tejido graso superficial, que es la primera que se va a comenzar a deflacionar con el proceso de envejecimiento. Entonces, a través de la técnica que se llama VAP, ¿sí?, que son los puntos de bioestéticos, ¿sí?, que son 5 puntos muy fáciles de recordar, ¿sí? Por un lado es el punto malar, por otro lado es el punto a nivel de la fosa piriforme, la región preauricular inferior, el gonion y la región del surco de marioneta en su porción media. Estos se hacen a nivel subdérmico profundo o el tejido celular bien superficial, y se hacen 2 sesiones con intervalos de 4 semanas entre ellos, con lo cual logramos entonces la mayor bioestimulación a este nivel. Este esquema no es fijo, se puede ir variando de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Asimismo, podemos tener la bioestimulación de otras zonas, ¿sí?, como ser cuello, cara interna de brazos, muslos, glúteos, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la región facial, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo este sistema funciona? Porque, por un lado, estamos estimulando 4 compartimentos adiposos con estos 5 puntos, logramos un efecto de lifting o de relleno, y por otro lado, al ser una inyección más bien superficial, nos vamos a mantener alejados de planos de tanto nervios como vasos, ¿sí?, que saben que con los inyectables el tema de la trombosis de los vasos es un fantasma que muchas veces tenemos, ¿sí?, cuando hacemos aplicaciones en distintos niveles o a distintas profundidades en los territorios ya sea de la facial o de las ramas de la carótida interna. Y por otro lado, tenemos que la alta concentración de ácido hialurónico en sus 2 formas, de bajo peso y de alto peso, con una buena fluidez, me permiten remodelar la matriz extracelular, ¿sí?, y obtener una acción multicapa, tanto en la piel como en el tejido graso superficial. Entonces, por un lado, técnica fácil, por otro lado, un producto, ¿sí?, maleable. Entonces, obtenemos un híbrido que se conoce como un híbrido perfecto o de fácil manejo. ¿Bien? Estas son las evaluaciones, los trabajos de evaluaciones tanto in vitro como las evaluaciones en clínica, ¿sí?, en donde vemos que ha tenido muy buenos efectos. Eso en cuanto a lo que es Profhilo. En cuanto a lo que es Plexer o la energía plasma, ¿sí?, es como cualquier otra aparatología. Pero esta, vamos a decir, el mecanismo de funcionamiento va a ser a través de lo que se conoce el cuarto estado de la materia. Nosotros sabemos que la materia está compuesta por átomos. Esos átomos pueden tener poca movilidad, en el cual es su estado sólido. Si esa movilidad le vamos aplicando energía, o esas moléculas, esos átomos van teniendo cada vez mayor movimiento, van a pasar a un estado líquido.
Cuando le seguimos aplicando energía pasa a un estado gaseoso y cuando tiene el máximo de estado energético pasa a lo que se llama el plasma, ¿sí? ¿Y qué es el plasma? El plasma es la diferencia de energía o de potencial entre dos interfaces. Es lo que pasa muchas veces entre lo que es, ¿sí?, la Tierra, las nubes, cuando están cargadas con distintas o tienen distintas cargas eléctricas, hay una tensión entre ellas hasta que esa tensión acumulada descarga y se produce entonces un choque energético entre ambas interfaces. Lo mismo pasaría entonces entre la piel, nuestro aparato, ¿sí?, que son manípulos, que son inalámbricos, y que van a ir formando a pocos milímetros esa tensión superficial entre lo que es, ¿sí?, las capas superficiales de la piel y el manípulo. Entonces crean un estado, ¿sí?, de ionización en el aire que los separa y produce entonces una desestructuración de la capa superficial de queratinocitos. Por eso, cuando uno aplica este tipo de manípulos es distinto a lo que sería la radiofrecuencia o los aparatos de electrobisturí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aplicando una energía controlada en la superficie de la piel. Cuando nosotros estamos haciendo a través de lo que son, por ejemplo, con el electrobisturí estamos haciendo un paso de energía a través de todo el cuerpo, ¿sí?, no solamente en la capa superficial. Esa es la diferencia entre un manípulo por ejemplo, un plexer y un manípulo de radiofrecuencia, que muchas veces van a ver que tiene un cable y tiene una plancha de descarga. Entonces, cuando ya tiene cable y plancha de descarga, ya no es un aparato de plasma. Puede ser radiofrecuencia, puede ser otro tipo de manípulo, pero no es un plasma como tal. ¿Bien? Entonces, la acción terapéutica va a ser, por un lado, la supresión puntual o sublimación por esa descarga, va a evaporar ese tejido, lo mismo que haría un láser, ¿sí? Por eso muchas veces le dicen plasma láser. Por otro lado, la transferencia de energía estimula lo que se llaman las proteínas de choque térmico con un efecto de regeneración cutáneo y por otro lado, en unas capas más profundas va a producir una compactación de las fibras de colágeno. El ejemplo que muchas veces se le da es cuando uno, por ejemplo, pone un pedazo de carne en la plancha y ve que las aponeurosis, que son altas concentraciones de colágeno, al aplicarle energía calórica, se comienza a contraer y entonces esa pieza de carne se comienza a deformar. Cuando nosotros aplicamos esta cantidad de energía, las fibras de colágeno en los estratos más profundos comienzan a compactarse y comienzan a retraerse, y eso es parte del efecto lifting que produce el aparato. ¿Bien? Y entonces podemos aplicar, el aparato trae 3 manípulos y uno, de acuerdo a la intensidad que le dé, puede hacer efectos de rejuvenecimiento de acuerdo a la zona donde la estemos aplicando, puede ser en la región perioritaria, peribucal, en la región periumbilical, todo lo que sea genital femenino, rejuvenecimiento del cuello y otras partes del cuerpo, cara interna de brazos, muslos, etc. ¿Sí? O efectos de remoción y excisión, y actuaría prácticamente como un láser evaporando las lesiones que nosotros querramos aplicar. ¿Sí? Mi experiencia es con toda la línea superior. Con la línea inferior no he tenido prácticamente experiencia en su aplicación, ¿sí? Anda muy bien en queloides, en centelasmas, ¿sí?, y todo lo que sean lesiones benignas, ¿sí?, de la piel. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, casos como este, en el cual nosotros tenemos que saber seleccionar, porque uno de los requisitos, ¿sí?, es saber seleccionar nuestros pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, este caso, ¿sí?, una paciente de 40 años, en el pre, en el post inmediato vemos, ¿sí?, el efecto del eritema, ¿sí?, el edema, la inflamación que produce. Y después, en el post de la semana, a 3, 5 y 7 días, vemos cómo esas costras se van formando, se van secando y se van cayendo, ¿sí?
Y el efecto, después de 6 meses, normalmente la mayoría nos van a mostrar efectos a 6 meses, les voy a mostrar efectos de lo que pasa al mes y a los 2 meses, que es lo más importante y que uno tiene que saber con toda esta tecnología. ¿Sí? A los 6 meses, en un paciente que uno ha seleccionado correctamente, podemos tener estos efectos. ¿Sí? Entonces vemos un pre, un post. ¿Sí? En el rejuvenecimiento peribucal también es fantástico. ¿Sí? Hay casos que realmente andan muy bien. Vamos a ver acá. Esto en el post inmediato, hay mucha inflamación, edema, mucha irritación. ¿Sí? Y en el post tenemos esto. ¿Sí? Un post a los 2 meses, vemos que ha mejorado muchísimo y tenemos esto, ¿sí? Esta pigmentación, ¿sí? O es, mejor dicho, o sería este eritema que muchas veces persiste, a veces varios meses. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar arrugas estáticas, no arrugas dinámicas o musculares. ¿Sí? Ese es el límite. Bien, porque muchas veces los pacientes piensan de que no se van a volver a formar las arrugas si el paciente sigue gesticulando, se le van a seguir formando sus arrugas. Entonces, le tenemos que ir diciendo, es un tipo de tecnología que le va a ayudar, ¿sí? Para el tratamiento. En cuanto a la anestesia, muchas veces recomiendan anestesia tópica. La verdad que con los tópicos los pacientes se quejan bastante, el procedimiento es lento, hay que ir haciendo varias pasadas. Nosotros que tenemos entrenamiento quirúrgico, en menos de 5 minutos podemos bloquear, ¿sí? Tanto la zona peribucal, periorbitaria o cualquier zona que nosotros querramos tratar, ¿sí? El inconveniente es el ardor, la molestia que tiene al principio. Y lo que sí refieren los pacientes muchas veces es el ardor y la sensación de quemazón que por más que esté bloqueado, muchas veces se quejan o sienten durante un rato, con lo cual conviene tener compresas frías para atenuar esa sensación. ¿Bien? Después está el tema de remover o no la costra. Pacientes que tienen esa costra durante una semana, 10 días, le va a limitar mucho lo que es la vida social. El tema de remover esa costra es que deja una herida abierta que se puede contaminar y entonces no puede dejar una cicatriz. Y lo que menos queremos es que nos deje una marca. ¿Bien? Y efectos secundarios que sí tiene y que nosotros tenemos que cuidar, sí es el tema de hiperpigmentación, ¿sí? En las pieles que, por ejemplo, pieles que son blancas pero son del Mediterráneo, tienden a hiperpigmentarse. Mientras que las pieles que son blancas y nórdicas, podemos decirlo así, tienden a tener un eritema prolongado. Eritema prolongado son 3, a veces hasta 6 meses de tenido con un paciente, ¿sí? Pero con protector solar y mucho acompañamiento, un poco de maquillaje, suele andar bien, ¿sí? Después de los 6 meses ya mejora muchísimo y el resultado que han tenido también es bueno y lo ponen en la balanza. El tema es que es largo el tratamiento, ¿sí? Los cuidados que hay que tener en este tipo de tratamiento es, durante la primera semana, es una higiene permanente, se tiene que lavar la cara 2 o 3 veces por día, secarla con toalla, ¿sí? Con cuidado. Las costras se deben caer solas, ¿sí? No hay que acelerarlas, no hay que rascarlas, ¿sí? Y se les recuerda continuamente no exponerlos al sol, ¿sí? Una vez que se han caído esas costras, podemos empezar a usar todo el armamentario que nosotros querramos aplicar. Desde cremas tensoras, regeneradoras, protectores solares, maquillaje. Una vez que se cae la última costra, se puede poner lo que quiera. ¿Bien? Y durante 6 meses, 0 exposición solar, ¿sí? Porque existe riesgo de hiperpigmentación. Entonces, continuamente, cada vez que uno lo ve, lo controla, no tome sol, no vayas a esto, revisar que está cumpliendo su factor o su fotoprotección, ¿sí? Y que generalmente es de 50 para arriba. Bien, vamos a ver unos casos, como les decía, paciente, ¿sí? 30 años con apenas algunas arrugas, viene para hacerse tratamiento, ¿sí? Esto es a los 10 días, todavía quedan algunas costras y vemos el eritema que tiene esta paciente, ¿sí? Hay pacientes que al mes ya no tienen nada y hay otros pacientes que 3 meses y siguen teniendo este eritema. Bien, una paciente añosa, persisten las arrugas, pero ha mejorado, ¿sí? Del craquelado que tenía,
¿sí? Podemos decirle que le mejoró entre un 30 y un 50%. La paciente bastante contenta, ¿sí? Persiste el eritema después de 3 meses, pero ha mejorado parte de sus arrugas, ¿sí? Otra paciente, ¿sí? Arrugas muy finas, ¿sí? Que mejora y tiene este cambio de pigmentación. Se lo maquilla y lo tolera muy bien. Otro caso en donde hay una ligera hiperpigmentación, la paciente no se queja, uno cuando lo evalúa, ¿sí? Tiene que ser crítico de su trabajo, si bien algo de pigmentación podría llegar a tener, pero esto es parte del tratamiento, ¿sí? Tiene una ligera hiperpigmentación, uno le manda cistiamina, por ejemplo, que anda muy bien, ¿sí? O que si lo tolera, cremas con hidroquinona, ¿sí? Y vamos a ver ahora una serie de tratamientos ya combinados, ¿sí? Ya sea de tercio medio con el tercio inferior. Sabemos que la sinergia y el complemento es una rutina que se está instalando cada vez más, ¿sí? Lo habitual es el uso, por ejemplo, de toxina botulínica con ácido hialurónico, y para algunos que manejan hilos tensores, y lo que actualmente yo estoy manejando es mucho bioestimulación y algunos aparatos de energía, ya sea láser o el Plexer, ¿sí? Y entonces vemos en este caso una sección de Plexer periocular, más 2 sesiones de Profhilo facial completo, y vemos cómo ha mejorado bastante, tiene, ¿sí? Un poquito de hiperpigmentación, de coloración, pero vemos, por ejemplo, la calidad de piel, ¿sí? Las arrugas finas han mejorado, este párpado que uno puede decir, bueno, sería de orden quirúrgico, pero la paciente no se quería operar, ¿sí? Quería verse mejor porque venía su hijo de Estados Unidos, ¿sí? Dentro de 6 meses, bueno, se hizo este tratamiento, estaba contento, ¿sí? Una paciente, ¿sí? Blanca nórdica, comenzó, le molestaba, ¿sí? Sobre el pliegue del párpado superior, tampoco se quería operar, ¿sí? Se hace Plexer ocular, una primera sesión, mejora, como ven, ¿sí? Bastante eritema, y después se animó, ¿sí? Porque también tenía un sobreburlete en el párpado inferior, se animó y se hizo en el párpado inferior y se hizo también 2 sesiones de Profhilo, con lo cual mejora la calidad de piel, como ven, ¿sí? Se hizo solamente párpado inferior y no se hizo el resto, o sea, no se hizo extendido, y todo esto es efecto del Profhilo, ¿sí? Mejora las arrugas finas y mejora la calidad de piel periocular, ¿sí? Esta es una paciente que se hizo Plexer muy suave, ¿sí? Mexicana, de piel mestiza, con lo cual el tema de hiperpigmentación hay que tener mucho cuidado. Apenas mejoró un poco las arrugas, ella se ve y se siente contenta por ese efecto, y se hizo Profhilo facial, con lo cual ven, ¿sí? Cómo ha mejorado, ¿sí? El reborde mandibular, ¿sí? Es algo muy, muy suave, muy tenue, pero la paciente era lo que deseaba y estaba muy conforme. Esta es otra paciente, ¿sí? Que se hizo en el tercio inferior. Vemos que tiene lo que es arrugas muy marcadas en esta región, un labio largo, y entonces se hizo también, ¿sí? Un plasma perioral con 2 sesiones de Profhilo, ¿sí? Según el esquema que les había comentado, ¿sí? Y esta paciente se hizo Plexer o plasma pericular, ¿sí? Con plasma perioral en la misma sesión, en el labio superior, y se hizo 2 sesiones de Profhilo, ¿sí? Con una muy buena respuesta. Yo creo que esta ha sido una de las pacientes que mejor ha respondido, en donde vemos que todas las arrugas finas, ¿sí? Prácticamente se han ido. Si uno tuviera que hacer este paciente con otras tecnologías, ¿sí? El eritema por ahí sería, por ejemplo, un láser puede conseguirse este mismo efecto, pero el eritema sería de toda la cara, ¿sí? Lleva casi 4 meses y vemos cómo todavía persiste el eritema periocular, ¿bien? Y parte del labio superior. Bien, como conclusión, la sumatoria de los distintos procedimientos se pueden potenciar entre sí. Tenemos que ofrecer, ¿sí? Alternativas mini invasivas a nuestros pacientes,
o es otra forma de fidelizar a nuestros pacientes, porque si nosotros no, cuando nos dicen no me quiero operar, no le ofrecemos algo, muchas veces pasan a manos de otros especialistas y, como habíamos dicho, pacientes por ahí son pasibles de cirugía en un primer momento, cuando quieren reclamar una nueva mejoría, ya les tenemos que decir, ahora ya todo lo que es aparatología, relleno, ya no te da más. Tu opción es quirúrgica. Como ya confían en nosotros, es más fácil poderlos llevar a quirófano, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y quedo, ¿sí? Abierto para cualquier duda o preguntas que quieran hacer. Bueno, queda abierta la sesión a los participantes. Queremos ver sus preguntas. Yo, Humberto, tengo inquietudes desde mi quehacer profesional al quehacer de mi consultorio con respecto a lo que acabo de escuchar de lo que vos acabas de plantear. Vos, dentro de todos los bioestimuladores que nosotros tenemos en el mercado, ¿por qué razón eliges el ácido hialurónico de alto peso molecular y por qué lo elegirías sobre el ácido poliláctico o sobre la hidroxiapatita? Imagino que tendrás experiencia también con este tipo de bioestimuladores. Sí, el tema con hidroxiapatita la tengo, me ha ido muy bien. El tema, yo te diría, es, por ejemplo, hidroxiapatita. Muchas veces para lograr estos efectos por ahí tenés que usar cánulas y hay muchos pacientes que les molesta. En cambio, estos son 5 puntos, es muy rápido y estoy haciendo experiencia con esto. No, vamos a decir, no descarto lo otro, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que cuando necesito algo un poco más superficial, hago hidroxiapatita también y sí, ya los conozco y se bancan el tema de la cánula, van con eso, ¿sí? Así que esto es una, vamos a decir, una prueba que estoy haciendo con este producto, ¿sí? No es excluyente de todo lo demás. Y ácido poliláctico, también otras cosas, es el tema económico, ¿sí? Que eso es lo que muchas veces me lleva a elegir uno u otro producto. Y la relación costo-beneficio del uso del Profhilo, en tu experiencia, es lograda, porque el Profhilo es en realidad un tratamiento, ¿no?, de aplicación de una dosis del ácido, ¿cómo se llama?, del ácido hialurónico de alto peso molecular, y después son 3-4 sesiones con el otro tipo de hialurónico. Yo tengo entendido que son tratamientos onerosos también, ¿no? Sí, es un poco más oneroso por ahí que la hidroxiapatita de calcio. Muchas veces te lo vienen a pedir por el tema de la novedad. Anda, lo que más o menos he visto, anda muy bien, ¿sí? Y es, vamos a decir, es una opción más que uno tiene en su armamentario. Humberto, te quiero felicitar, la presentación es magnífica, me parece unos resultados, en algunos casos parece que hubieran tenido un lifting, la piel pergaminada con un cambio formidable, formidable. Cuando hablas de la combinación, hay unas preguntas en el chat que ahora te las vamos a hacer, que preguntan a uno del auditorio. Cuando combinás ambos tratamientos, ¿haces primero el Plexer y después el Profile? Para sí, no tener la degradación. Exactamente, ¿sí? Primero se hace toda la parte de Plexer, que es el que te va a llevar inflamación y toda una serie de remoción por los fenómenos inflamatorios. Al mes y medio, perfecto. Entonces cuando yo aplico el Profile. El Profile. Profilo y en otros casos que también he hecho con otros bioestimuladores. Claro, claro. Acá la doctora Claudia Rizone te pregunta si para párpado superior usas bloqueo anestésico para el párpado superior o lo infiltras directamente. Y los puntos de bloqueo que usas en cada sitio.
Bien, muchas veces hago bloqueo del supra y el supratroclear, supraorbitario, y siempre la parte externa tenés que completar con infiltración, lo mismo que cuando vas al párpado inferior, hacer bloqueo del infraorbitario. ¿Sí? Muchas veces te quedan pequeñas zonas que por ahí tenés que completar la infiltración, ¿sí? Directamente. Perfecto. Hay otra pregunta que dice la doctora Marinés Rey, si el eritema prolongado lo tratas solamente con FPS. Todo lo que sea eritema, muchas veces si uno tiene posibilidad, le puede hacer luz pulsada para acortar los tiempos. El tema que justo mi aparato de luz pulsada, Palmoy, vamos a decir, el proveedor, está hace rato dando vueltas y como todo lo que pasa actualmente, no hay repuesto. Así que, desgraciadamente, no le puedo acelerar los tiempos. ¿Sí? Pues si no, es un par de disparos y le quitas el eritema. Perfecto. Hay otra pregunta, Humberto, acá, de la doctora Gutiérrez García, que te pregunta si el volumen que se instala con la anestesia no influye al momento de calcular la cantidad de líneas de Plexner en el área de los párpados. No, o sea, vamos a decir, va a depender de la mano cada uno. Yo uso para un párpado inferior 0,5 al 1% entre el bloqueo y lo que me pueda quedar. Agarro una jeringa de insulina y con eso me alcanza y me basta. Es como cuando nosotros hacemos una blefaroplastía. Con 2 centímetros prácticamente puedes bloquear los dos párpados. ¿Sí? Así, inclusive, si la piel se estira, lo que uno hace es, hace líneas más pegadas, ¿sí? Y tenés un mejor efecto. No tenés que estar estirando la piel para hacer los puntitos. Claro. ¿Sí? Humberto, Gabriel Bozo te pregunta cuál es la durabilidad del resultado y luego de la segunda sesión de Profilo, ¿cuándo retoma el tratamiento? Se puede retomar lo que dicen, porque ya te digo, esto hace poquito que lo estamos usando, ¿sí? Se aconseja a los 6 meses o el año, es variable, pasa muchas veces también como con otros ácidos hialurónicos. Sí, yo he tenido ácidos hialurónicos, por ejemplo, que uso en labio, en pacientes que me duran 6 meses, y hay pacientes que a los 2 años están divinas, están impecables, y por ahí quieren un poquito más de volumen y nada más. Y como ya te digo, hay otros pacientes que una jeringa completa y 6 meses y no le queda absolutamente nada. Así que la variabilidad va a depender muchas veces, o sea, cosas de que uno lee en los papers y le recomienda a los pacientes, de alimentación, ¿sí? Si hacen determinado tipo de dieta, si fuma, si son deportistas, ¿sí? O si son celíacos. En esos 2 casos, muchas veces la degradación es mucho más rápida. ¿Sí? El celíaco no sé por qué, ¿sí? Pero la otra vez hablando con Raúl Vanegas, también ha observado eso. ¿Sí? En los casos de los celíacos, muchas veces la degradación es mucho más rápida. Tengo acá una pregunta, perdón. Sí, no, estaba por leer una de las preguntas que decía el auditorio. La doctora Viviana Humérez pregunta si el PRP se puede usar también como bioestimulador. Muchas veces lo que es tanto el PRP, sí, como el plasma pobre en plaquetas que se gelifica, yo a veces lo utilizo, muchas veces para que los pacientes se hagan idea de cómo le puede quedar un relleno, porque es algo que a uno le queda, tengo el aparatito, lo pongo y la verdad es que me ha redituado muchísimo el tema de que se hagan idea, porque sabemos que esa gelificación le va a durar menos de una semana. Y se ve en el momento, le sacas fotos, se ve en el momento y muchas veces, la verdad que me agrada, me gusta, y entonces el siguiente paso a hacerse un relleno ya de alta gama, vamos a decir, un ácido
un ácido hialurónico, ya sea de alga, MERS o lo que sea, ¿sí? ¿Cuánto tiempo después se lo haces? Yo generalmente a los 15, 20 días, recién ahí le aplico el ácido hialurónico, que si el paciente quiere, ¿sí? Uh-huh. Gabriela Jaldín te pregunta si el Plex se puede usar en fototipos altos y en ojeras. Para ojeras, claro, el tema de las ojeras, sabemos que podemos clasificar de 3 tipos, ¿sí? Por hiperpigmentación, por falta de volumen o las vasculares, ¿sí? En ninguna de las 3 yo la utilizaría, ¿sí? Si bien en el Plex, en las indicaciones, dice que sirve para remover tatuajes y algunas manchas, no. Me parece que es aplicarle más energía en una zona que ya está pigmentada. Yo no he probado y no probaría, ¿sí? Hay otras alternativas que son mucho mejores. Tenemos acá otra pregunta. Te preguntan en qué porcentaje de pacientes se presentan estas reacciones adversas prolongadas. Hasta ahora, yo todos los pacientes que vengo haciendo, en más o en menos, tienen eritema, con lo cual yo a todos les digo, vas a tener 3 meses, ¿sí? La piel más rosada. La hiperpigmentación, de 20 casos, tengo un chico que es de descendencia napolitana, es blanco, ¿sí? Ojos oscuros y nada, lo estoy tratando con cisteamina y anda muy bien. Lo que pasa es que también se perdió, después cuando vino, la pareja viene y me comenta que está manchado, porque él es varón, entonces los varones muchas veces se hacen el tratamiento, mejoran las arrugas y después el resto no les interesa. La pareja fue la que me comentó que estaba todavía manchado, que era rosado con unos tonos medios pardos, y le dije, mandame foto y tráetelo que te venga acompañada para cualquier cosa, y ahí lo vi, ya tenía la crema, vamos a decir, se la di, y comenzó el tratamiento y en 15 días ha mejorado muchísimo, ¿sí? Y el tema del eritema, a todos les digo que le va a pasar. Hay pacientes que al mes ya están prácticamente con un tinte apenas rosado y hay otros que me han persistido durante, ya te digo, 4 o 6 meses, ¿sí? Está bien. Acá hay otra pregunta de Ana Gutiérrez, que dice, ¿el volumen que se instala con anestesia no influye al momento de calcular la cantidad de líneas del Plex en el área de los párpados? Ya la habíamos dicho. Ya la respondí. El tema es con poco, generalmente cuando uno está acostumbrado a manejar volumen, no dilata tanto y eventualmente que se dilate un poco más me evita el tema de estirar la piel para ir haciendo más puntito. Claro. Sí. Sí, Fabián. Oscar, Manuel, muchas gracias. Discúlpenme la interrupción, pero quisiera interrumpir por alguna pregunta. Te felicito, Humberto, por la presentación. La verdad que me resultó muy interesante. Y cuando uno maneja tecnologías nuevas y cuando uno maneja productos que se están introduciendo en el mercado y que no tienen una historia, tiene que haber como un proceso de convencimiento, de educación al paciente, de explicación. Y entonces me gustaría nos cuentes un poco cómo abordás esa etapa de la primer consulta, donde uno encuentra a una persona que viene con laxitud en el párpado y que uno tiene esto nuevo para proponer y que el otro ha leído algo porque ya viene con una información que pudo recabar desde los Instagram a los que tiene acceso. Y entonces, ¿cómo le presentás el Plexa? Normalmente se hace un feedback, qué es lo que el paciente quiere. Yo siempre a todos les pongo el espejito, qué es lo que te molesta, ¿sí? ¿Qué pretendés? De acuerdo a la actividad que tenga, qué capacidad de salir de la vida social tiene. Y muchas veces una cosa que le pregunto es si está dispuesto o no a la cirugía, ¿sí? O sea, uno le da las alternativas. Cuando uno tiene distintas herramientas, uno le dice, bueno, ¿sí? Vos tenés, por ejemplo, esto que es quirúrgico, pero cuando tenés en el camino quirúrgico tenés
todo este camino. Le describís todo, desde la cicatriz, lo que es una cirugía, el edema, vamos a decir, el resultado, etc. Y le planteás, tenés otra alternativa que sería esta: los resultados no van a ser lo mismo que el quirúrgico, ¿sí? Pero te van a mejorar un determinado porcentaje, ¿sí? Al principio, con el Plexer, como era una gran interrogante, que uno puede ver a veces resultados, cuando uno investiga, yo generalmente empiezo a investigar por la parte negativa. Estoy rastreando todos los malos comentarios de, por ejemplo, el Plexer. Y había comentarios que decían que duraba poco, etcétera, etcétera. La verdad es que cuando uno empieza, primero que tardás una infinidad, porque vas puntito por puntito, lo pones en o sea, tiene distintos modos. O sea, como todos los aparatos, tiene un montón de configuraciones, y uno a veces se casa con la que viene de la casa matriz y es la carreta. Y ya después, cuando uno le agarra la mano, es como una Ferrari, ¿sí? En 5 minutos terminaste y quedó bárbaro, ¿sí? Pero la realidad es que es tu curva de aprendizaje, ¿sí? Que, gracias a Dios, uno hablando con la gente de España, hablando con la gente de Colombia, que por ahí tiene un poquito más de trayectoria y son de darte algunos tips, te van diciendo, ¿no? Te conviene hacer esto, empezar con esto, y bueno, vas mejorando y vas acelerando esa curva de aprendizaje. Y por otro lado, porque uno por ahí, cuando hago, por ejemplo, se hace una dermo, el sector de la dermo me lo traigo al consultorio, y ahí me he puesto a practicar una tarde y hacer línea, 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 y ver qué es lo que va pasando, con una piel gruesa, con una piel blanca, fina, con estrías, y vas practicando. Total, otra ventaja que tiene es que no tiene consumible. Entonces puedes estar con el aparato una hora dándole, que nada, te vas haciendo la mano, ¿sí? Y el tema de la presentación, entonces, ya hay muchas veces que los pacientes ya vienen encaminados. Como lo puse en la presentación, quiero mejorar, pero no quiero entrar al quirófano. Bien. ¿Sí? Si yo me pongo vamos a decir, la casaca, soy solamente cirujano, le tengo que decir, bueno, mucho gusto, se va, ¿sí? Entonces nosotros realmente tenemos que competir con todo lo que está por fuera y ofrecer otras alternativas. Y muchas veces los aparatos llegan hasta acá, de acá para adelante es quirúrgico, ¿sí? Si querés mejorar o otras cosas, ya es quirúrgico. Y hay pacientes que uno le dice, esto no es para vos, ¿sí? Vienen con la idea, me quiero hacer un Plex porque mi amigo, mi pareja, alguien se lo hizo, le quedó bárbaro, pero esto no es para vos, ¿sí? Y le decís, es quirúrgico. Y muchas veces, no me quiero operar, y se va, ¿sí? He visto que el nivel de retracción cutánea es sorprendente en algunos pacientes. Entonces, mi pregunta segunda sería, ¿es necesario hacer una evaluación del tono del párpado como uno hace en cirugía? ¿Hay que medir cuál es la calidad del soporte cantal antes de indicarle el Plexer? ¿O eso puede quedar de lado? No tanto el tema de la retracción. Muchas veces, cuanto más gruesa es la piel, ¿sí? ¿Viste esa piel que por ahí es seborreica, gruesa? Esa es la que mejor retrae. Las pieles más blancas, bien finitas, ¿sí? Cuanto más energía le pones, más quilombo, hablando mal y pronto, vas a tener, ¿sí? Porque vas a tener más eritema y no vas a lograr los resultados, ¿sí? Otra cosa que muchas veces hay que plantear, por ejemplo, en ese tipo de pieles es, en cambio, hacerle una sesión, hacerle 2 hasta 3, más suave, y que vaya retrayendo de a poco. ¿Bien? Entonces, pero todo eso uno lo logra a veces con la experiencia y el tema. Por ejemplo, tuve una paciente, le había dicho a mi evaluación inicial que iba con una sesión, iba a andar muy bien, con una sesión se mató de la risa, ni nada, retrajo muy poquitito. En la foto se veía, pero mínimo. Fueron 3 sesiones para lograr por ahí un efecto notable, ¿sí? Que ya dijo, no, ahora sí lo noto, me gusta, retrajo, pero fueron 3 sesiones. Bien. Nada, es experiencia. Esto es, ya te digo, yo tengo casi 6 meses
la tengo un poquito antes, pero que por ahí estoy trabajando más continuo hace 6 meses y nada, ¿sí? Es la curva de aprendizaje. Hay pacientes que ya yo lo veo y le digo, no es para vos. Hay otro paciente que digo, esto va a andar muy bien con tu piel, ¿sí? Última, los dejo enseguida a seguir ustedes, pero la última sería, ¿se interpreta que la retracción es exclusivamente cutánea o particularmente en el párpado inferior vos estás obteniendo alguna retracción muscular también? No, es más bien cutánea, ¿sí? Porque el tema es que no vas tan arriba del borde libre del párpado, vas de la mitad, dejás 2 milímetros y empezás a hacer las líneas ahí, ¿sí? Para evitar cualquier alteración o distorsión, ya sea de toda la línea pilosa o la parte vascular. ¿Sí? Manuel, Oscar, continúen, gracias. Sí, no, interesante tu aporte, Fabián. Yo también tengo interés, sorprendido también con los resultados, por la retracción de la piel la veo formidable. ¿En el cuello lo has usado, Humberto? Muy poquito, todavía no he tenido así por ahí el paciente que vos puedas decir, este paciente va a andar bien. Muchas veces son cuellos muy gordos y no he tenido el paciente que vos digas, este es un cuello para hacerle, ¿sí? El hecho por ahí en algunas líneas por ahí que te bajás y tiene una retracción discreta, ¿sí? Ahí Fabián hacía seña en los brazos. Sí. Brazos he hecho, ¿sí? Fue una de las primeras cosas que hice y no fue guau. Hice un periumbilical que anduvo muy lindo. Una chica que era flaquita, que había tenido 3 chicos. La chica creo que pesa 50 kilos y tuvo 3 chicos de 3,5 kilos. Lo que pasa es que mide 1,55 y el marido mide casi 1,80. Entonces los chicos eran gigantes. Y la verdad retrajo muy bien. El tema fue el rosado que todavía tiene después de 6 meses. Parece la pantera rosa, el diamante que tiene en el abdomen. Pero bueno, ella dice, ahora se retrajo, no me queda todo eso, esa piel colgando, el color lo que menos me importa. Pero a mí, desde el punto de vista, por ejemplo, de esa paciente, fuera otra, capaz que te está diciendo de todo en arameo, en chino, en japonés, y por el color. Si bien tuvo una buena retracción, pero el color, a veces, la pigmentación, a veces están reclamando. Esta paciente, viste, como prácticamente no tenía expectativa de que mejorara, ¿sí? Todo lo que logró, está súper contenta. Sí, tienes una espalda anchísima, Humberto, en toda esta curva de aprendizaje, como lo mencionaba al inicio Fabián. Yo les confieso, yo compré un aparatito una pieza de mano de esta energía plasma hace cosa de unos 3 años en un congreso en Europa. Y debo confesarles que no me he animado por todo esto, cuando vine entusiasmado con el aparatito, por todo esto de lo que me comencé a interiorizar, de lo que comencé a informarme con respecto a todas estas secuelas, entre comillas, el eritema y todas estas cosas del paciente, que acá el paciente nuestro, acá en Argentina, acá en Buenos Aires, es un paciente muy exigente y muy particular. Ahora, sí la he usado esa pieza de mano que tengo yo de energía plasma, con excelentes resultados, pero con excelentes resultados, es en queratosis seborreicas y en queratosis actínicas. En región facial lo he utilizado mucho, con resultados realmente espléndidos. He visto en ese tipo de lesiones, está bien, son superficies muy pequeñas, ¿no? de daño que provoco con la ionización, pero veo, Humberto, es cierto, se presenta el eritema, pero no es un eritema constante, no es un eritema que se prolongue mucho en el tiempo. Pero les digo, si se acercan a esta tecnología, pero vayan absolutamente seguros y con ganas a
queratosis actínicas y queratosis seborreicas, porque realmente es espectacular el resultado. Sí, si bien no era parte del capítulo, todo lo que son a veces lesiones difíciles en los párpados, esas verrugas que están en el borde libre y demás, un poquito de anestesia, tac, tac. O sea, si uno sabe que son lesiones benignas, los acrocordones y demás, que antes uno sacaba el puntito, con esto, anestesia, pac, lo que más, listo, ¿sí? Claro. No te deja ninguna marca. Ninguna marca, sí. Y una cosa que estoy probando, que no tengo gran experiencia, es el tema de queloides. Los queloides por ahí en algunas dermos, que en la zona central se le forma un poquito más gruesa, le paso, lo deja liso, va a quedar como si fuera una cicatriz distendida, pero lisa. Lisa. ¿Sí? Apenas se empieza a formar ese cordoncito que está rojo, duro, sobrelevado, poquito de anestesia, le paso y andan bárbaros. Pero no tengo así, a lo sumo son 4 o 5 casos que tengo, así que no da para presentar nada. Humberto, para no dejar ninguna pregunta pendiente del auditorio, acá pregunta cuánto dura el efecto de Profile y cuándo empiezan a verse los cambios. Los cambios, te diría, el cambio se ve a la semana, 15 días, ya empieza a notar, ¿sí?, la mejoría. Vamos a decir, mi primer caso fue con mi señora, y el tema como todo, ¿sí? Hubo casi unos 4 días, pues se lo había puesto muy superficial, y entonces todos los puntos eran nodulitos y te estaba picando la cabeza. Che, esto se me nota. Che, no puedo hacer esto. Y la verdad es que después, sí, un poquito de masaje, se fue y ahora está contenta, se lo recomienda a sus amigas y demás, y bárbaro, ¿sí? Ya a la semana, 10 días, ya ve un buen cambio, ya al mes está bárbaro. Cuando le das la segunda, vamos a decir, la segunda sesión, ahí muchísimo mejor, ¿sí? ¿Y cuánto y dura? te dura, por ahora, la experiencia que tengo son 4 o 5 meses. Cuando apenas salió, lo empecé a usar, así que no mucho más que eso. Lo que veo afuera, que te dicen de 6 meses, 1 año, vas leyendo y a veces es variable, ¿sí? Muchas veces es el tema de si el paciente tiene posibilidades, es su mantenimiento, ¿sí? La ventaja que tiene con respecto a otros bioestimuladores es menos pinchazos, ¿sí? Y para la gente que por ahí está empezando, no tenés que tener la experiencia de dónde está la facial, dónde están todas las comunicantes y todo lo demás. Es mucho más sencillo la aplicación, ¿sí? ¿Y lo haces subdérmico profundo o subcutáneo? Exacto, ¿sí? Perfecto. ¿Cuánto tiempo de separación de plexi entre secciones y si proporcionalmente aumenta la recuperación? De sesiones, yo lo he hecho en 1 mes, mes y medio. Cuando lo hago a intensidades bajas, que era cuando apenas empezaba, lo empezaba con el manípulo, o sea, tiene 3 manípulos, uno rojo, uno blanco y uno verde. Empezaba con el blanco y el verde y lo hacía mes y medio, ¿sí? Cuando comenzaba el eritema un poquito, pues también lo hacía a baja intensidad y ahora es como todo, uno le va agarrando la mano y paciente que uno por ahí al ojo ve que la piel es gruesa, que va a aguantar, por ahí le sube la intensidad y ves la retracción. A veces uno va haciendo los disparitos, vas viendo como la piel, tac, 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 ¿sí? Claro. Se va encogiendo. Claro, acá tienes 2 preguntas bastante interesantes por lo visibles que son. Una te pregunta si no hay posibilidad de tener un ectropio en pacientes con una elongación o laxitud cantal. Y de una vez te hago la otra pregunta, que es una pregunta más terrenal, y que te preguntan, ¿cómo harías si no retrae casi nada con una sesión? ¿Y cómo manejas económicamente si le propones 3? Sí. Por ejemplo, la chica que le propuse 3, la primera la pagó, las otras 2, 0. El tema, la ventaja de este aparato es que no tenés consumible. El consumible tuyo va a ser la jeringa de insulina,
El la anestésico. silocaína y nada más. Eso por un lado. La parte, vamos a decir, terrenal y demás, y que muchas veces ya ahora uno le dice, mira, una sesión, vamos a ver la respuesta de tu piel, ¿sí? Como retrae y demás, por ahí necesitas una, dos o tres, ¿sí? Una sale tanto, dos salen tanto, tres salen tanto, ¿sí? La primera es la más cara y después le va bajando el precio, ¿sí? Con respecto al Ectropion, no he tenido posibilidades de hacerlo, pero el tema es que como uno deja 2 milímetros de una franja que no va a tratar, esa piel te puede servir de, vamos a decir, de buffer para evitar el Ectropion, ¿sí? La complicación. Pero muchas veces si el paciente ya tiene vamos a decir, un relajamiento cantal, no creo que llegue a ser un Ectropion, ¿sí? Claro. Bueno. Con respecto a las complicaciones, Humberto, hay una pregunta que por ahí no deja de ser interesante, que dice si le hace firmar algún consentimiento al paciente con respecto a esto, y si te cubre eso. Sí, todos los pacientes, como cualquier procedimiento, uno los hace firmar, ¿sí? Y les recalco el tema de que pueden quedar rosados durante 6 meses o más tiempo, que tiene otras alternativas. Como yo te decía, si yo tengo el IPL, en este momento justo se me dañó, entonces hacerle 2 o 3 disparitos no te costaba nada. Ahora sí, me cuesta porque por ahí se lo tengo que derivar a alguien y ese alguien quiere cobrar, ¿sí? Entonces, o lo manejás con maquillaje y ketalemia, tiempo, claro. ¿Sí? Pero a todos pacientes se les dice, ¿sí? El rosado no es tan problemático como la hiperpigmentación, ¿sí? Porque que te venga y te diga, se me fueron las arrugas, pero ahora soy un panda, no, que eso es lo que me pasó con este chico de origen italiano, ¿sí? Porque claro, se le estaba poniendo, ya te digo, un color pardo. Entonces la mujer me dijo, mirá, va a aparecer un oso panda si sigue así. Le digo, bueno, lo que pasa es que vino a hacer ese tratamiento, al control a los 15 días y después desapareció. Traételo. Si no, que le da fiaca, traételo. Vos con la excusa de cualquier cosa te lo traes. Y ya le tenía preparado todo el armamento, viste, la crema y demás, que eso es otra cosa que es muy importante, saber manejar lo que es la hidroquinona, lo que es una cisteamina, o sea, todo lo que sea el armamentario de despigmentante, ¿sí? El tranexánico, todo eso tenemos que aprender a manejarlo, ¿sí? Yo también tengo, por ejemplo, una dermatóloga que a veces me maneja algunas cosas, le pregunto, che, ¿esto cómo puede andar? Y te dice, prepararlo con otra cosa que una a veces puede hacer es preparación previa, ¿sí? Lo desensibilizás y le haces el tratamiento, ¿sí? Pero eso por ahí es paciente, por ahí tiene más tiempo, más tranquilidad, que vos sabés que se va a aprender a hacer el uso de las cremas a la noche. Hay otro. Un hombre, sabés que no sé, es difícil que se va a protector solar, es difícil que se ponga cremas después, antes menos. ¿Sí? El hombre quiere venir, tratarse y ver el resultado y se va, ¿sí? Si está rosado, si se le fueron las arrugas, ¿sí? Y después muchas veces ni le interesa nada. Lo que quiere es verse que está más planchadito, más si está saliendo con una chica de mucho menos edad, ¿sí? Claro. Humberto, ¿tenés alguna indicación premaniobra? ¿Tienes algún recaudo, alguna cosa que le pides al paciente de no hacerlo? No, generalmente le preguntás si está tomando alguna medicación, ¿sí? Si consume aspirina habitualmente, y el tema de si se pone o hace deportes al aire libre, ¿sí? Porque muchas veces no tomo sol, pero todos los fines de semana se va a jugar al golf. Entonces, si vas a jugar al golf, igual estás expuesto al sol. O hace ciclismo y demás, entonces le tenés que preguntar. No solamente te pones a
tomar sol, no, qué actividades recreativas tenés los fines de semana, etcétera, etcétera. Y si se cuida o no, ¿sí? Hay pacientes que vos, por eso te digo, hay veces que uno le dice, este tratamiento no es para vos. ¿Sí? Son pacientes, tengo pacientes que tienen la indicación, pero los fines de semana hace pileta, hace ciclismo, está continuamente expuesto al sol y no usa factor de protección solar. No, porque se te pigmenta, es culpa tuya, ¿sí? Totalmente. Por más que le hayas dicho, te tenés que cuidar, etcétera, etcétera. No, entonces prefiero otras cosas. O decirle, no, para esto yo no tengo solución. En tu caso, no tengo solución. ¿Y tienes algún recaudo con alguna medicación? Ya que les preguntas si toma alguna medicación o la misma aspirina que les preguntas, ¿tienes algún recaudo, alguna contraindicación para este tipo de maniobras? No, por ahora que haya leído, ninguna, ¿sí? Lo único es el tema de la aspirina, porque a veces sí, como ya te digo, ahora estoy a veces con un poquito más fuerte, a veces algún puntito te puede, viste, cuando lo repasás, te coinciden 2 puntitos, te puede a veces sangrar un poquito, ¿sí? Pero si no, ninguna por ahora. Perfecto. Oscar, Fabián, ¿alguna pregunta? Había una pregunta si con los antelasmas, vos lo mencionaste también como indicación, Humberto. Sí. ¿Tenés buenos resultados? Sí, he tenido buenos resultados. Yo tengo un láser 980 que lo había utilizado, un resultado aceptable, mucho edema y demás. Y después la paciente vino que le había quedado un par de puntitos y la verdad que un poquito de anestesia, se lo hice y anduvo muy bien, ¿sí? Y después otro chico que era diabético, tenía mucho, todo el codo lleno de santelasma, también se lo barrés y anduvo 10 puntos, ¿sí? Ese chico no le quedó nada, ninguna marca. A mí me alegra mucho que hayas presentado esta tecnología. Está muy bueno estar actualizado con las novedades y que hayas desarrollado una experiencia, como dice Manuel, claramente con una espalda, ¿no? Porque en algunas cosas uno va haciendo camino y cuando va haciendo camino toma un riesgo extra que cuando toma un camino que ya está realizado. Quiero felicitarte por la presentación, agradecerte mucho, agradecerle a Oscar y a Manuel la moderación, el trabajo, el cuidado. La verdad que ha sido una sesión muy, muy, muy interesante. Hemos aprendido mucho y estoy muy orgulloso de que la Sociedad de Buenos Aires esté a la vanguardia con estas presentaciones, así que les quiero agradecer a Tecnoimagen por el esfuerzo de haberlos puesto juntos a ustedes. Oscar, un maestro siempre. Manuel, querido, maestro también. Y Humberto, felicitaciones. Y de mi parte me parece que has agotado el tema. Ya el número de asistentes empieza a decrecer. Creo que ha sido una muy linda reunión y estoy agradecido con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, contento de poder haber compartido algo de lo que hago. Totalmente, Humberto. Muchas gracias por todo tu saber y la generosidad de compartirlo con nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Chao, chao. Felicitaciones. Gracias a todos. Chao, muy chao. amables. Buenas Gracias. noches.